capítulo 19 del libro de Números. Esa es la segunda parte. Vamos a leer para tomar contexto de los versículos 1 al 9, que fueron los estudios que analizamos el estudio hace 8 días, el estudio anterior, para tomar el contexto en relación a lo que vamos a estudiar el día de hoy. De los versículos 1 al 9, por favor. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eliezer, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre. Con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Así es, el agua de la purificación. Esto es importante porque, de acuerdo a lo que analizamos en el estudio anterior, todo este ritual que se hacía con esta vaca, el sacrificio, implicaba una purificación. Y también analizamos todas las analogías relacionadas con la purificación, la expiación a cargo de Yeshua en la cruz, su sacrificio. Y también estuvimos viendo que este ritual es muy semejante en muchos aspectos, incluso en los elementos que se utilizan: el hisopo, la grana, el cedro, el madero, en relación a lo que se usaba en el sacrificio de las avecillas, las 2 avecillas para purificación de los leprosos, si ustedes recuerdan. Así es de que efectivamente estas cenizas, las cenizas producto de haber quemado totalmente la vaca alazana, implica un holocausto, es decir, todo el animal era quemado, consumido completamente, dedicado completamente al Señor. Así es de que fue justo lo que sucedió con Yeshua, totalmente consumido en holocausto, por ofrenda ofrecida por el mismo Padre para perdón, para expiación de los pecados del mundo. El versículo 10 dice: Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Aquí el versículo 11 está hablando de otra hipótesis que también implicaba una inmundicia, un tipo de inmundicia, pero recordemos que el tipo de inmundicia a que se refiere el sistema sacrificial de manera general normalmente no tenía que ver siempre literalmente con el pecado, si consideramos que el concepto de pecado es transgresión. Entonces, en esos aspectos, cuando existía un mandamiento que había que cumplir, un mandamiento de Dios que había que cumplir, obviamente estás cumpliendo la ley, no hay transgresión. Pero por causa de haber cumplido este mandamiento en específico, se declaraba inmundo a la persona. Así es de que ese tipo de inmundicia era en realidad una inmundicia producto del cumplimiento de los mandamientos de la palabra de Dios. Y la palabra inmundo, que significa estar contaminado, literalmente, ritualmente hablando, y en el hebreo, que es la palabra tamé, esta es la raíz de la palabra tumá en hebreo,
palabra que normalmente es usada para hablar de una inmundicia. Pero una inmundicia, tumá, inmundicia, que es usada en el contexto de pecado, ahí sí, así como la palabra hebrea herba también, solo que la palabra herba, por ejemplo, que se utiliza para pecado en el aspecto de inmundicia, en pasajes de la Escritura, está relacionada con el aspecto de la desnudez, pecados de tipo sexual, etc. Pero que en ocasiones los profetas lo usaban para hablar de la prostitución, por ejemplo, de la prostitución espiritual de Israel. Es muy interesante entonces el término porque te va llevando a diversos aspectos de la Escritura. Y en este caso del capítulo 19, estamos hablando de una inmundicia, en primer lugar, de una inmundicia ritual, y que derivaba del propio sacrificio de la vaca alazana. Después habla de aquel que tocara muerto, un cadáver, ¿sí? Que era obvio que tenía que ser atendido este aspecto, y porque había mandamientos también para el trato de los cadáveres. Así es de que tenía que haber alguien que tocara a un cadáver. En ese sentido, no estamos hablando de pecado en el aspecto literal, tal cual. Pero recordemos que estos mismos mandamientos también implicaban un aspecto espiritual. Así es de que vamos a ver con detenimiento también aquí otro aspecto de nuestra vida o de la vida del pueblo conllevaba este tipo de inmundicia. Lo que vemos en el sistema sacrificial como una inmundicia y que implicaba un impedimento para tener contacto con o comunión con las cosas santas, en el lenguaje de los profetas, por ejemplo, la inmundicia es expresada como la contaminación que impide que Israel tenga comunión con Dios. Entonces es muy interesante porque la Torá te está diciendo literalmente, en forma práctica, que una inmundicia les implicaba un impedimento a los israelitas para tener comunión con el tabernáculo, con las cosas santas, etc. Incluso tienen que ser apartados. Y resulta que los profetas te hablan de una inmundicia en relación a la situación, a la condición en que ya se encontraba el pueblo de Israel, y que por causa de esa inmundicia tenían un impedimento para tener comunión con Dios. Así es de que el ritual de purificación que nos describe este capítulo tiene que ver con algo especial, muy especial, porque a diferencia de la purificación que se realizaba en otras ocasiones comunes, en el caso del sacrificio de la vaca alazana, sus cenizas, fíjate bien, junto con aquella agua que había sido apartada, tenían el efecto ritual de expiación. Okay. Las cenizas de la vaca alazana que había sido consumida en el fuego con aquella agua apartada tenían el efecto ritual de expiación. Y es aquí donde la analogía del sacrificio de la vaca alazana con el sacrificio de Yeshua tiene todo el sentido. Esas aguas de purificación que tenían el efecto de expiación, en un aspecto ritual, pues fueron la sombra profética de la purificación que proveyó Yeshua. Números capítulo 19, verso 9, fíjate, regresase un poquito ahí al verso 9, dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Las guardará las cenizas para el agua de purificación. Es una expiación. Entonces tenían que reservar estas cenizas junto con esta agua, porque iban a ser ocupadas de una forma específica para la purificación. Y no era una opción, era un mandamiento ser rociado por estas aguas. Al tercer día, dice el verso 12, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Toda aquella persona, estamos hablando de la hipótesis de aquella persona que hubiera tenido contacto con el cadáver, un cadáver, una persona muerta.
Y el tercer día, dice, y si al tercer día no se purificare, no será limpio, y al séptimo día. Verso 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare el tabernáculo del Señor, contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Fíjate qué interesante, porque el hecho de que el agua de la purificación no haya sido rociada sobre todo aquel que fuese inmundo, implicaba que la persona debía ser cortada del pueblo de Israel. En el sentido profético, conforme a la analogía de lo que vino a ser Yeshua, esto tiene que ver con todo aquel que no quiere ser parte de los que siguen al Maestro, de los que siguen a Yeshua, de los que quieren conocer a Dios. ¿Por qué? Aquellos que al no ser limpiados por la posibilidad de creer, de obedecer la instrucción del Señor, simplemente deciden no ser purificados. Una persona que no conoce a Dios, que no tiene relación con Dios, que no es convertida, que no quiere conocer, que no ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿sí? Es una persona que vive sin Dios, y una persona que vive sin Dios es una persona impura. Hablando en un aspecto simbólico quizás, pero en el aspecto literal de su vida, es una persona que simple y sencillamente no tiene comunión con Dios. Y en ese sentido está apartado de Dios, del Señor. Como si permaneciera en su condición de inmundicia. ¿Sí? Porque la característica especial, principal de la inmundicia es que tiene un impedimento para tener comunión con las cosas santas. Y cuando este impedimento viene por decisión personal, cuando te dice alguien, no quiero saber de lo que me hablas, entonces esta persona está diciendo, no quiero ser rociado por esas aguas de purificación. Esa persona ha sido ya cortada del pueblo. No tienes que decirlo tú, a ti no te toca. Eso lo hace el Señor. Es quien corta a aquella persona del pueblo. En aquel entonces, literalmente, eran cortados del pueblo. Así es de que esto es importante. Recordemos que los profetas hablaron a Israel de aquellas aguas que serían rociadas para limpiarnos. Los profetas hablaron de este aspecto, pero de un aspecto, se dice en un lenguaje poético, pero en realidad de lo que estaban hablando, más que de poesía, es de todos los aspectos rituales que vemos en la Torá, pero que a nivel profético estaban anunciando que serían cumplidos en un sentido, de una forma. Recordemos que los profetas hablaron a Israel de aquellas aguas que serían rociadas para limpiar al pueblo, para limpiar a su pueblo por parte del Señor. Pues bien, los profetas estaban hablando no del ritual de purificación de las aguas que eran para expiación, sino de las aguas que representan la palabra de Dios. Aguas que generan vida cuando éramos muertos por causa de nuestros delitos y pecados. Ezequiel capítulo 36, a partir del verso 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿De qué está hablando el profeta? Bueno, el profeta está hablando de ser convertidos, de volver a nacer, el nuevo nacimiento del que habló Yeshua. El agua que te permite nacer, las aguas de la vaca alazana, fueron la sombra de lo que los profetas anunciaron en la obra de expiación de Yeshua. Porque es justo la cruz y su comprensión, la comprensión de la cruz, lo que genera que las personas se conviertan, que es lo que significa
que reciban un nuevo corazón y un nuevo espíritu, una transformación de sus vidas. Así es de que el vínculo de la analogía de la vaca alazana con Yeshua son las aguas. Por ello, el nuevo nacimiento del que habló Yeshua tiene que ver con agua y con espíritu. En otras palabras, el nuevo nacimiento solo es posible por la purificación que recibimos en la transformación de nuestras vidas. Al cambiar hábitos, al cambiar costumbres, para redirigir nuestros pasos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Somos impuros cuando no tenemos a Dios, pero somos purificados cuando somos limpiados por su palabra. ¿Ok? Está siendo rociados por su palabra. Y ser limpiados por su palabra no es un simbolismo ya en tu vida práctica, no es un simbolismo, sino que tiene que ver con los hechos tangibles de cambios radicales en nuestra forma de vivir. Por eso es importantísimo entender la Torá, porque la vaca alazana, su sacrificio y todo lo que se hacía con estos elementos que en su momento estaban simbolizando muchas cosas, hoy en tu vida los puedes entender para ponerlos en práctica, para recibirlos. Estás entendiendo que desde entonces el culto que fue para poner en práctica en el tabernáculo como un lugar especial, un lugar en donde se vislumbraba como el Edén en su interior, ¿sí? El lugar de la presencia de Dios. Hoy estás invitado a participar de ese lugar, pero tienes que cumplir con todos estos mandamientos que se dieron, ya no de forma ritual, sino en tu comprensión por la transformación de tu mente. Y en este sentido, lo que hace el Espíritu, como lo dijo Yeshua, es lo que permite que los que estamos aprendiendo de la palabra, efectivamente, las cosas que tú cada día aprendes de la palabra de Dios, que eso que estás aprendiendo logre el propósito divino en tu vida. Y el propósito sobrenatural también en tu vida. Porque podemos conocer la Biblia, puedes conocer la Biblia, aprenderte la Biblia de memoria, muchos pasajes bíblicos, y sí, te la sabes, pero si el Espíritu de Dios no ha hecho la obra en nosotros para que esas aguas nos purifiquen, continuamos siendo inmundos. Wow, eso es un golpe muy duro. Esto es un golpe bien duro porque hay muchas personas que han dedicado su vida literalmente a tratar de aprenderse la Biblia. Pero eso no te hace quitarte la inmundicia de tu vida. Ni de forma simbólica. En esto eso no admite nada de eso, de simbolismos ni representaciones, absolutamente nada. Si la palabra de Dios no es viva en ti, continúas en tu condición de inmundicia. Tienes que ser rociado con esas aguas. Y ser rociado con esas aguas no solamente tiene que ver con conocer la Biblia. Tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios hace con esas aguas en ti, el nuevo nacimiento. Por eso Yeshua fue muy claro. Y aquí lo podemos ver de forma, en otra perspectiva, también muy claro. ¿Qué fue lo que le dijo a Nicodemo? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Por qué era maestro de Israel? Porque tenía las aguas, conocía las aguas, pero no las tenía reveladas. Lo que estaba sucediendo, lo que te estaba anunciando el ritual de la vaca alazana, al ser rociado con estas aguas de expiación,
está implicando un aspecto sobrenatural, un aspecto espiritual en la vida de todos nosotros, que por supuesto en el cual existe el conocimiento de la palabra de Dios, pero con un propósito efectivo en tu vida. Ya estás siendo transformado por estas aguas que están siendo rociadas en ti. De manera que en el sistema sacrificial, hablando de las aguas de la vaca alazana, todo aquel que no fue rociado de estas aguas de expiación y que en consecuencia era cortado del pueblo, equivale a la propia sentencia que dijo Yeshua respecto a todo aquel que no nace de nuevo. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Juan capítulo 3, hablando de Nicodemo, hablando de esta conversación que tuvo con este maestro de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo? Respondiendo Yeshua dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Impresionante. Impresionante. Estamos avisados por el propio Yeshua. Si tú no naces de nuevo, si tú no, aparte de conocer la Biblia, el Espíritu de Dios no te ha hecho nacer de nuevo, si tu vida no está siendo transformada literalmente en el conocimiento y en el cumplimiento de su voluntad, que son los mandamientos, que es la transformación de tu vida literal y es justo el testimonio de que has vuelto a nacer, entonces si no es así, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y continúa el verso 6, porque dice: porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sigue siendo carne? Sí. Pero ahora está siendo transformado a través del Espíritu. Y entonces tu vida a partir de este nuevo nacimiento es otra, con una perspectiva distinta, con una perspectiva del reino de Dios. Y dice el verso 13, regresamos a Números 19, verso 13, dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo del Señor contaminó. Y aquí ya nos habla también de otro aspecto. ¿Cómo que contaminó el tabernáculo del Señor? Esta disposición, en el mismo sentido de la analogía de Yeshua, nos indica una vez más lo que se contamina, con quienes no se purifican. Porque si estamos entendiendo que de acuerdo a las palabras de la profecía de Yeshua, en relación a lo que él mismo dijo, hablando del profeta Amós, citando a Amós también, significa que el tabernáculo que está siendo reedificado hoy en día por Yeshua es que está siendo formado de piedras vivas, de acuerdo a las palabras del apóstol Pedro. Entonces, siendo formado de piedras vivas, el tabernáculo, ¿ya estás ligando? Si está siendo formado de piedras vivas este tabernáculo, entonces lo que se contamina hoy en día, por los rebeldes de la congregación de Israel que se niegan a ser rociados por esas aguas, son los que están entre las naciones del mundo hoy en día, que son parte del pueblo, pero que están negándose a cambiar, a transformar sus vidas. Está siendo contaminado el tabernáculo que está siendo reedificado a través de Yeshua. Obviamente no vas a matar a nadie, no vas a cortar de la congregación a nadie, tú no, pero el Espíritu de Dios es quien se encarga de cortar a los tales de la congregación. Una vez más, para entender lo que está diciendo, de lo que estamos hablando un poquito mejor, vamos a repetir el verso 13, léelo ya con esta, pensando en el tabernáculo que está siendo formado hoy, ¿sí? Y que está la profecía que está cumpliendo Yeshua. ¿Cuál profecía? La profecía de Amós. El tabernáculo que sería reedificado. El tabernáculo caído de David.
Dice el verso 13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de el Señor contaminó. Por supuesto que había un aspecto literal en ese momento. En ese momento estaba el tabernáculo de Dios en medio del desierto junto con todo su pueblo. Y se consideraba contaminado el tabernáculo por causa de este rebelde, de aquella persona que no se purificó, que no fue rociado por esas aguas. Pero hoy en día, entonces, ¿cómo debes entender esto? Si ya no hay tabernáculo, ya no hay templo. Ya no hay un templo terrenal, pero está siendo formada la iglesia del Señor entre las naciones del mundo. Y dice el profeta Amós, capítulo 9, verso 9, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirá todos los pecadores de mi pueblo, y que dicen, no se acercará y no se alcanzará el mal. No nos alcanzará el mal, todos aquellos que están confiados. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Los reparará y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Pues está hablando de este tema, el tema de la restauración de lo que fue el reino del Señor. Y Pedro habla de este tema diciendo, 1 de Pedro capítulo 2, verso 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿edificadores de qué? Del tabernáculo, del templo, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces Pedro está complementando, está hablando de la profecía de Amós y se la está aplicando ¿a quién? A Yeshua, a la cabeza del ángulo, a la piedra, a la roca, que es el cimiento del tabernáculo. Este tabernáculo que hoy en día está siendo formado de los creyentes entre las naciones del mundo. Aquí la importancia de entender que no son congregaciones físicas, entonces, ¿sí? No son congregaciones físicas ni denominaciones específicas lo que busca Yeshua como su remanente que vino a salvar, sino aquellos que en espíritu y en verdad de entre todas las naciones le adoran con sinceridad. Él mismo lo dijo. Ya no en este monte ni en aquel, sino de todo aquel. ¿Qué pasó? Okay. Perdón, dice ya continúa. Entonces, lo que vamos a leer a continuación, sí, el mandamiento que nos habla de aquellos que llegaban a morir en la tienda. Otro aspecto que está previendo la Torah de los que llegan a morir en una casa, habitando con los demás. Dice Números 19, verso 14, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo. Una vez más, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Hay otro mandamiento muy similar a esto que se está mencionando. ¿Ustedes recuerdan cuál es? El mandamiento implicaba poner a todos los que habitaban aquella suká, aquella casa, recuerden que eran casas de campaña,
¿sí? También llamados tabernáculos pequeños, individuales, familiares, en cuarentena. Tienen que ponerlos como en cuarentena por causa de la inmundicia. Este es otro aspecto muy importante relacionado con el tema de ser inmundo, ya que estamos hablando del aspecto de salud, un aspecto de salud aquí. Algo también que hemos analizado en otros aspectos de la escritura, que es muy muy importante, porque a través de la obediencia a estos mandamientos que implicaban una separación de los que eventualmente fuesen inmundos, tenía el propósito de ver si pudieran estar contaminados y quizás portadores de alguna enfermedad, ¿sí? Estos tiempos eran muy importantes de aislamiento, y en donde incluso en el caso de los enfermos de lepra, que eran también inmundos, considerados inmundos, los sacerdotes tenían que estar observando por determinados días cómo iba, si avanzaba o si no avanzaba aquella mancha, si era sanada, etc. Recordemos que en otros capítulos de la Torá, que los mandamientos implicaron una separación de los inmundos o contaminados, entendimos que estos mandamientos también tuvieron un propósito literal de higiene. Eso es muy, muy importante. Dice el verso 15, y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. ¿Te das cuenta qué importante es? Estamos hablando de este tema, de la contaminación. Materialmente hablando, en este tema, en este mandamiento, vemos un principio más de higiene, que tiene que ver con aquellos vasos e instrumentos de la casa que pudieran albergar organismos, ¿sí?, que causan enfermedades. Un cuerpo muerto comienza a despedir gases, productos de la composición orgánica, descomposición orgánica, y eso en un momento dado, en el desierto, imagínate, potencializaría la posibilidad de contaminar a los habitantes de aquella casa, ¿sí? Más allá de una contaminación por inmundicia, sino de una contaminación por causa de una enfermedad literal. Aquí ya no estamos solamente entonces hablando de una inmundicia en un aspecto ritual, sino una inmundicia que pudiera contraer como consecuencia pues una enfermedad. Existen diversos estudios hablando ya de este tema de la contaminación, en estudios científicos que han demostrado que la muerte como tal, la consecuencia de la muerte, representa un impacto de contaminación en el medio ambiente. Sin importar que un cuerpo sea cremado o que sea enterrado, inhumado, por ejemplo, la cremación emite a la atmósfera dióxido de carbono, dioxinas y otros contaminantes. En el Reino Unido se hizo un estudio que calculó que aproximadamente un 16% de la contaminación por mercurio se encuentra relacionada de manera directa con las incineraciones. Imagínate. Por otro lado, se dice que las inhumaciones generan un grado de contaminación similar en el medio ambiente. Incluso últimamente están buscando, o parece ser que ya comenzaron a aplicar ciertos métodos o procesos de descomposición acelerada a los cuerpos inhumados, añadiendo algunas sustancias que buscan precisamente acelerar la biodegradación. Por otro lado, quienes se preocupan más bien pues, por el medio ambiente, afirman que es importante que en los cementerios cuenten con suelos apropiados para esto precisamente, para que el grado de contaminación no llegue a los acuíferos, o en su caso se disminuya. Así es de que imagínate, no es cualquier cosa. Estamos hablando de que este mandamiento tiene todo un sentido de la lógica, hablando incluso en aspectos materiales de sanidad. Cuando un cadáver se descompone, libera potencialmente contaminantes químicos que contienen compuestos
a base de cloruro, carbono, amoníaco, sulfato, sodio, potasio, restos incluso de cualquier tratamiento que haya tenido en el hospital aquella persona que falleció. Es por imagínate. Quimioterapias, exactamente. Es por eso que para preservar el cadáver, los cadáveres cuando son antes de ser inhumados, que van a ser velados, etcétera, se utilizan tratamientos para preservarlos. Se utilizan productos para retardar tanto la descomposición del cuerpo como la liberación de dichos contaminantes. Pero hoy en día, en el medio ambiente, sin embargo, en el desierto, imagínate esto, pues no existían todos esos métodos de conservación de los cuerpos. Así es que la contaminación en una casa de campaña allá en el desierto, pues era inmediata y de inmediato. Así es de que por esa razón vemos que tiene todo sentido el mandamiento que estamos viendo aquí. Así es de que el grado de contaminación que emite un cuerpo implicaba que los israelitas llevaran a cabo todas las medidas de sanidad. También. Dice el verso 16, y cualquiera que tocare algún muerto a espada, o espada sobre la faz del campo. Sí, ¿verdad? Dice, cualquier muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Esta inmundicia, por este tiempo, estamos hablando de este tiempo en el que estaría siendo observada aquella persona, para ver si en un momento dado no presentaba algún síntoma de alguna enfermedad como consecuencia de esta contaminación. Podemos entender que ese tiempo de espera entonces, pues por supuesto que estaba justificado para analizar si la persona que hubiese estado en contacto con un muerto hubiera sido infectada y en consecuencia se hubiera enfermado. Todos estos mandamientos que tenían un propósito práctico de higiene y de preservación de la salud, por supuesto que también tuvieron una enseñanza didáctica para ser discernida en el espíritu. También aquí viene también otro aspecto, por supuesto, muy, muy importante. A fin de comprender todos estos mandamientos para el tiempo actual. Ese es el propósito de tu estudio de la Torah hoy en día. Que independientemente de que puedas entender todos estos aspectos prácticos que se daban en ese momento en el desierto, puedas tú discernir en el espíritu qué es lo que te estaba anunciando el Señor para tu vida hoy en día, tu vida práctica. Ok. Como en el caso de lo que se describe en el pasaje siguiente, por el que vemos un aspecto sobrenatural ya relacionado con la obra de Yeshua. Por ejemplo, fíjate lo que dice el verso 17. Y para el mundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieran y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado y el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Aquí entonces, ya después de estar viendo el aspecto lógico de higiene que tú puedes entender con toda claridad, viene el aspecto sobrenatural, que no tiene tanta lógica a tu mente común, a nuestra mente común. ¿Cuál es el tema de esto que se hacía con la ceniza de la vaca, con el agua? ¿Sí? Con el agua corriente. Y aquí ya entra el discernimiento en el espíritu que el Señor te da para que puedas entender qué es lo que estaba representando esas cenizas. Una vez más,
vemos la analogía de este mandamiento que se relaciona con el ritual de la purificación de las casas en donde Dios ponía plaga de lepra, ¿te acuerdas? De acuerdo a Levítico capítulo 14. Y de igual forma, vemos la sombra profética de la expiación a cargo de Yeshua, solo que en el caso de la lepra, como lo mencionamos anteriormente, el ritual era por medio de 2 avecillas. Y aquí es por medio de las cenizas de la vaca alazana. Vamos a recordar esto, dice Levítico 14, verso 33. Habló también Yeshua a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo lepra, plaga de lepra en alguna de las casas de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote tendría que ir, etcétera, etcétera. Ya continúa todo el capítulo hablando de este tema. El tema de la plaga involucraba también no solamente el cuerpo de las personas, sino también incluso las casas, los instrumentos de la casa, las paredes, etcétera, etcétera. Ya en la tierra de Canaán, por eso dice en la tierra de Canaán. Así es de que en los casos que se describe el capítulo 19 de Números, el capítulo que estamos estudiando, los casos acerca de la inmundicia por muerto, la purificación era a través de las cenizas de la vaca alazana con aguas corrientes. Igual se menciona, yo les recomiendo que también, si pueden, estudien el capítulo 14 del libro de Levítico, que ya analizamos, en donde vemos toda esta analogía hermosa relacionada con estas 2 avecillas, el agua corriente, la olla de barro, la sangre de la que es sacrificada, la que es liberada, en fin, una simbología impresionante de que te refleja la obra redentora de Jesucristo. Igual en este capítulo, algo hermoso que tiene que ver precisamente con las cenizas, lo que sucedió, lo que el holocausto dejó a través de estas cenizas, era lo que estaba siendo purificado a través de estas aguas corrientes. Sí, aguas corrientes. Y al hablar de aguas corrientes, estamos hablando de aguas vivas. Aguas vivas, esto es muy importante, no eran aguas estancadas, no eran aguas que tenían que ser aguas que venían de ríos, etc. Las aguas vivas, ¿sí? En las que también era sacrificada una de aquellas avecillas, en el caso de la purificación de la lepra. Y dice el verso 20: y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Una vez más, lo reitera el Señor. Por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Yeshua murió por los pecados del mundo. Sin embargo, es decisión de cada quien tomar la decisión de ser rociado con el agua de purificación que provee su sacrificio. Es decisión de cada quien ser rociado con estas aguas producto de las cenizas del holocausto de Jesucristo. Y de estas aguas corrientes que en cada Shabbat de la cual nos estamos purificando, nos estamos rociando. Así es de que es importante entender esta razón por la cual cada quien tiene la oportunidad de decidir. Tú tienes la oportunidad de compartir el Evangelio, como lo mencionamos en la mañana, ¿sí? Conocer el Evangelio, compartir el Evangelio y los elementos más fundamentales del Evangelio implica, por supuesto, conocer toda la Escritura, pero también depende de cada quien y no de ti quien sea convertido. Depende de cada quien y no de ti quien permita ser rociado por esas aguas que son para expiación.
Verso 21. Les será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, le lavará sus ropas, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Otra forma de denominar o de llamar a las aguas corrientes también se les conoce como aguas dulces. Así es que seamos rociados entonces de las aguas de purificación que nos ha provisto el sacrificio de Jesucristo. Y recibamos de Él el agua o la dulzura de sus aguas, que son sus mandamientos. El profeta Ezequiel, cuando fue llamado, me dijo, hijo de hombre, come lo que vayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Amén, Señor. Bendito eres tu Padre eterno. Gracias te damos por este día de reposo que hemos tenido tan delicioso, Padre eterno, en tu presencia. Gracias por esas aguas que nos purifican, aguas que esparces día con día en nuestras vidas, Padre, para purificarnos, para limpiarnos delante de ti y para llevarnos una vida en santidad, Padre. Sigue esparciendo esa agua sobre tu pueblo, mi Dios, sobre nuestras mentes y corazones, para que seamos convertidos, Padre, a ti. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua, Señor. Gracias por la cuenta del Omer, porque hoy es el día 28, Padre, y está cercana la fiesta. Te alabamos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.